Comenzamos un nuevo curso. El curso de acceso tiene una asignatura, comentario de texto, que es común a todos los alumnos, y es por ello que queremos empezar también este curso pues con esta asignatura, dándole a todos ellos, lo primero, la bienvenida, pero también dándoles las indicaciones precisas para que puedan empezar con buen pie. Mayores de 25 años, mayores de 45 años, y lo hacemos con el catedrático de Lengua Española que nos viene acompañando hace muchísimo tiempo, el profesor Agustín Vera Luján. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Como decía, comenzamos este curso. Yo creo que lo que hay que decir que en este programa y en otros que podemos tener a lo largo del curso, vamos a hacer comentarios de texto. Es decir, leeremos aquí un texto y veremos la mejor manera, por lo menos las indicaciones, no las indicaciones quizá precisas, pero sí aquellas que puedan servir al alumno para comenzar en este curso con buen pie y haciendo comentarios. Quizá lo primero que hay que decir que, como en cualquier otra asignatura, conviene empezar desde el principio. Parece una obviedad, pero preparándose, haciendo comentarios, leyendo, sabiendo hacer lo que luego al final se les va a pedir. La asignatura, como todas las asignaturas del curso y de la universidad, pues tiene una guía donde se indican los aspectos fundamentales de cómo va a funcionar y se recomienda también, se indican pues unos materiales bibliográficos que suelen, así es también en el caso de esta asignatura, haber sido preparados por el equipo docente con vistas muy concretas a preparar la asignatura. Los estudiantes disponen, como saben ya seguramente, de una relación presencial posible en sus centros asociados donde pues existen unos tutores que, en fin, auxilian y desarrollan muy en concreto las distintas asignaturas. Así se sucede también en esta. Y el equipo docente ha preparado en un curso virtual que los estudiantes pues encontrarán en el portal de cada uno, donde se les ofrecen actividades muy prácticas, muy concretas, relacionadas con las actividades que van a tener que desarrollar en el examen. Sirven, por tanto, como un entrenamiento que facilita, creemos mucho, pues comprender en qué consiste la evaluación. Hay que decir que los alumnos cuentan pues con un material didáctico. Tengo en la mano pues un libro, el comentario de texto, teoría y práctica, en el que sí me gustaría que el profesor Vera nos dijera un poco qué es lo que van a encontrar los alumnos y por qué es conveniente que tengan como esta base. Sí, todas las personas, los seres humanos que manejamos una lengua, como es el caso de los que hablamos y nos comunicamos en español, pues procesamos todos los días un grandísimo número de textos de complejidad muy diferente. Básicamente entendemos qué se nos está diciendo y reaccionamos, opinamos, valoramos, estamos de acuerdo o no. Lo que no hacemos los hablantes es reflexionar sobre cómo llevamos a cabo estos procesos. Una parte muy importante del curso, que lo que desea es comprobar que los estudiantes son capaces de procesar, entender adecuadamente los textos, un tipo de textos, los escritos, que van a ser los más comunes cuando estudien en su carrera universitaria, pueden hacerlo. Y la diferencia, digo, radica en que en esta ocasión, a diferencia de lo que hace un hablante normal, aquí se va a entrenar en entender cómo lleva a cabo ese proceso, cómo resume, cómo llega al contenido último y esencial del texto. Eso es lo que añade y en lo que pretende auxiliar el material bibliográfico que se ha preparado y los cursos virtuales y sus actividades. Empezamos diciendo, y he comentado cómo se llama este material, el comentario de texto, teoría y práctica. Además está realizado por profesores de la UNED, por los que van a también examinarles. Luego hablamos de los cursos virtuales, muy necesarios. Los alumnos disponen de muchas cosas. Los cursos virtuales, por un lado. En los centros asociados en general también hay profesores, sobre todo de esta asignatura, para mayores de 25 y 45 años, porque es una asignatura común y muy, muy importante. Desde el principio recomendar que hagan uso de
tanto de los centros asociados, aquellos que pueden asistir, por supuesto, y desde casa de los cursos virtuales. Sí, porque en los cursos virtuales se ha planificado un desarrollo de la materia, de manera que las actividades semanales que se proponen están concebidas para facilitar el llegar de la mejor manera posible al resultado global final, ¿no? En ese sentido, por tanto, son una guía que puede ayudar bastante a organizar el propio trabajo a los estudiantes y, por otra parte, que puede, naturalmente, consultar en cualquier momento que desee, pero le ayudarían también a tener un calendario de trabajo más organizado con más facilidad. Decir que la radio pues es otro punto de apoyo, estos programas, no solamente este programa, sino programas anteriores que pueden encontrar en nuestra web, en nuestro canal uned.es, donde pueden encontrar de diferentes años comentarios de texto, con textos también diferentes, en los que, bueno, vamos haciendo comentarios, como vamos a hacer ahora, pero que les pueden servir. Por lo tanto, primera recomendación, utilizar todo lo que la UNED les ofrece, que es mucho, y en distintos campos, tanto en el campo virtual como en el presencial. Efectivamente. Yo creo que podemos empezar leyendo este texto. Decir que este texto va dirigido al examen final de la asignatura. En el examen final de la asignatura se les va a pedir un resumen del texto que se les proponga, también el que saquen el tema o la idea esencial del texto y la opinión personal razonada del mismo. También decir, como verán en el propio examen y verán a lo largo del curso, que es totalmente imprescindible escribir de la mejor manera posible, con la mayor corrección en la escritura y también en la ortografía. Esto parece algo obvio, pero conviene decirlo casi desde el principio del curso, entrenarse, saber si has puntuado bien, por supuesto si no tienes ninguna falta de ortografía, y no solamente eso, sino cómo te expresas, la facilidad de expresión que también yo creo que se puede desarrollar, se aprende uno a expresarse. Sin duda, sin duda. Especialmente porque se trata de una prueba escrita, ¿no? Y la representación escrita de una lengua no es algo que esté entre las capacidades innatas del ser humano. Hay incluso un numerosísimo número de lenguas que no tienen escritura. Es decir, hay que entrenarse y de esa manera pues se desarrollará adecuadamente la competencia. Hemos querido en este primer programa leer un texto que está dentro del libro recomendado, del material recomendado. Es un texto de Manuel Vicent. Decir que se van a encontrar a Manuel Vicent a lo largo del curso, pues bueno, en bastantes comentarios de texto y también en nuestros programas, porque es un autor que creemos y creen desde luego desde el departamento docente que puede servir muy bien a los intereses de los alumnos para hacer este comentario de texto que no sea demasiado especializado, algo que siempre decimos a lo largo de los programas. Los textos que encontrarán en los materiales y en las actividades les darán una idea muy, muy exacta del tipo de texto que se les va a proponer en el examen. Son textos breves para poderlos leer y trabajar sobre ellos razonablemente en el tiempo de que se dispone, textos que no exigen ningún conocimiento especializado para un hablante de español de una cultura, pues en fin, media, y son textos que buscamos que tengan un atractivo para que opinar sobre ellos pues no sea un esfuerzo titánico, ¿verdad? De ahí los textos que finalmente venimos a elegir. Pues vamos a leer este texto de Manuel Vicent. A la hora de afrontar esta crisis económica también hay que cambiar de estética. Por eso un amigo poeta ha decidido arrancar todas las flores del jardín para cultivar en su lugar tomates, pimientos y cebollas. Si la rosa fuera comestible sería perfecta, dice Josep Pla, pero hay una secuencia de Charlotte en la que este payaso toma una rosa en sus manos, la huele profundamente y después de quedar embriagado con su aroma, le echa un poco de sal y se la come. De un tiempo a esta parte, muchas parejas jóvenes sin trabajo han decidido abandonar la ciudad y reconquistar la vieja casa de sus padres en el pueblo para sobrevivir cultivando una pequeña huerta, que fue en su día abandonada. En los años 60 del siglo pasado hubo ya 2 diásporas.
Mientras unos obreros se iban con una maleta de cartón a trabajar a Alemania, otros seres divinos celebraban una fuga más literaria, impulsados por la moda del hipismo, para instalarse en una comuna en medio de la naturaleza. Los jóvenes urbanos, iluminados por el resplandor de mayo del 68, fumigados todos sus ideales por el humo de la marihuana, decidieron anidar en lugares iniciativos del planeta, y hacia el Machu Picchu, Katmandú, Ibiza, la isla Elefantina, volaban en bandadas con un libro de Ginsberg en el pico, como los tordos llevan su aceituna para la travesía. La huida de los jóvenes sin futuro que se produce ahora es menos psicodélica, pero también se dirige en dos sentidos contrarios. Unos se van con 3 carreras y varios másteres a trabajar en el extranjero. Otros, más pobres y desorientados, intentan rescatar su dignidad en la aldea de los antepasados, disolviendo sus vidas entre las pequeñas cosas verdaderas: el pan candeal en la panadería, la fruta del tiempo en la frutería, el aire puro del valle, la campana en la iglesia, el sol por la mañana, las estrellas por la noche, en medio de un silencio que permite oír los ladridos de los perros del pueblo de al lado. A la hora de arrancar los rosales y jazmines para sustituirlos por cebollas, pimientos y tomates, el poeta ha creído realizar un acto místico. La rosa sería perfecta si fuera comestible, pero su cultivo solo es arte, un fin sin finalidad. Tiempo habrá, si esta crisis económica se alarga, de meterla también en la ensalada. Manuel Vicent. Es un texto que nos habla de la crisis económica que hemos sufrido y que siempre planea en el horizonte, porque planeaba, pero vuelve a planear de alguna manera, por lo tanto, de primerísima actualidad. Profesor Vera. Sí, efectivamente, aunque es un texto que no fue publicado en nuestros días, ¿verdad? Tiene unos años. Parece que estos problemas de carácter económico y social empiezan a tener aspecto de repetirse cíclicamente y esperemos que tarden, aunque no es muy asegurable la cosa. El resumen del texto. Es un texto relativamente quizá un poco más largo de los normales, pero sin embargo juega continuamente con la idea, por un lado, de la crisis, por otro lado, de cómo las diásporas o las formas de vida pueden ser diferentes. Nos habla de una diáspora económica en los años 60, como puede ser la actual, pero por otro lado también nos habla de aquellos jóvenes que decidieron hacer una vida diferente fuera de la ciudad. Y también hoy, de aquellos que van al campo, no tanto porque sean hippies, sino porque buscan otra forma de vida, y aquellos que con una preparación como nunca se tuvo en nuestro país, pues tienen que salir también del mismo. Sí, efectivamente, has reproducido, o resumido, mejor dicho, muy adecuadamente el contenido del texto, ¿no? Añadiría yo, si acaso, ¿verdad?, el hecho de que, en fin, esto sirve a Manuel Vicent para hacer una comparación con las actitudes en torno al arte, ¿no? Y a concluir el texto con la idea de la que partía, ¿no? De que estos mismos problemas atenazarán al arte en general y es posible que hubiera que utilizarlo como objeto comestible. Efectivamente, porque la rosa, curiosamente, es algo transversal a lo largo de todo el texto. La rosa está presente casi desde el principio, podemos decir, hasta el final, acaba con ello y hace también una reflexión quizá paralela, eso se lo pregunto, en el que habla de que a veces las cosas materiales son totalmente necesarias, pero el arte o las cosas bellas por sí mismas pues también lo son y no necesariamente porque tengan una utilidad. No, efectivamente, es bastante común en el caso de, habitual, quiero decir, en el caso de este autor, establecer como unas comparaciones o aproximaciones entre puntos de vista, maneras de mirar a la realidad que en principio parecerían no tener ninguna vinculación, ¿no? Y parte del interés que suscitan sus columnas, algunos de sus obras, tiene que ver con la síntesis que se nos ofrece, ¿no? Con la aproximación entre cosas. Y en este sentido, por ejemplo, pues es muy revelador sobre su intención el hecho de que mencione qué hacía Charlotte en aquella película en la que
se comía un zapato, ¿verdad? En el caso del texto de Vicent, estaba pensando en la película, pero de otra manera, se comía una flor, es decir, cuando uno tiene mucha hambre, ¿verdad?, pues puede pasar de la estética a, no diría yo a la gastronomía, pero a devorar, ¿verdad?, el objeto, ¿no? ¿Cuál sería el tema o la idea esencial de este texto? Que nos habla de crisis, pero que nos habla de otras cosas también. Sí, pues yo creo que la idea esencial de este texto sería la de las dificultades económicas y las distintas migraciones que se han producido, pero con el hecho común, con el punto común en que periódicamente parecen darse este tipo de problemas que afectan, aunque de distinta manera, en esencia y finalmente siempre con las mismas causas y efectos, ¿no?, a personas que trabajan en el campo de lo intelectual, ya sean científicos, investigadores, poetas, literatos, o a personas que trabajan más en cuestiones del campo, de la industria. Todos ellos tienen que cambiar su actitud, tienen que cambiar su trabajo y se ven obligados a abandonar el espacio en el que estaban para ir a otros donde intentar sobrevivir fuera o dentro del país. La opinión personal razonada tiene mucha importancia. Son 5 puntos en la valoración final, hay que decirlo ya desde el principio. Y brevemente, cuando hablamos de una opinión personal razonada sobre un texto, estamos hablando de cosas que pueden ser diversas, desde lo que opino del texto, simplemente, desde cómo considero a ese texto, de qué tipo de texto estoy hablando, de una manera mucho más formal, también podemos abordarlo desde la formalidad. ¿Cómo se debe hacer? Sí, es posible elegir cualquiera de los modos que mencionabas. Lo importante es tener en cuenta que esta pregunta ha de servir al evaluador para juzgar, valorar, por una parte, si el estudiante ha entendido bien el sentido último del texto, y por otra, su manejo del español, de la lengua española como código escrito, con sus convenciones. No tiene, por tanto, mayor importancia si a uno el contenido del texto, por ejemplo, le parece mejor o peor, y por supuesto que puede optar por un comentario relativo al contenido o a la forma, o mezclar ambos tipos de puntos de vista. Es importante, no obstante, tener en cuenta que debe comentar el texto concreto que se le ofrece, no hablar en general sobre cosas que se aplicasen a este o a cualquier otro texto y que podrían haberse escrito sin haber leído el texto que se le propone. En este caso, por ejemplo, ya para terminar, no se trata de que nos hablen en general de lo que es una crisis económica, sino de lo que propone Manuel Vicent en su crisis económica y cómo él la plantea. Nos parezca bien, mal o regular, pero no como un tema general. Sí, se debe tener un cuidado en mantener un equilibrio entre comentar el texto y, por supuesto, con no llevarlo a una cuestión tan personal como decir, bueno, pues yo no estoy de acuerdo porque mi vecino, el primero, no ha hecho esto, pongamos por caso. Se trata de reflexionar sobre el alcance último que el autor quiere darle al texto, relacionado con la propia experiencia y con el criterio que uno tenga. En todo caso, hemos comenzado haciendo este comentario de texto y también desde aquí queremos invitar, como empezamos, a todos los alumnos que comienzan este curso con mucha ilusión, supongo, pues hacer uso de todo lo que la UNED pone a su alcance, cursos virtuales, material didáctico, centros asociados, profesores en la sede central, es decir, tienen muchos recursos, también estos programas de radio, por supuesto, muchos recursos a los que echar mano cuando es necesario. Muchísimas gracias, profesor. Un placer.